El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Y volvieron a preguntarle: «¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan bajado del cielo». Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés quien les da el pan del cielo, mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús le respondió: «Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed». Palabra del Señor. Gloria a ti. Señor, danos tu luz para que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que escuchando tu palabra podamos comprender el mensaje que nos das en ella y tengamos la fuerza para llevarlo a la práctica. Amén. Como habíamos dicho el domingo pasado, estamos haciendo una lectura continua del capítulo 6 de Juan y es necesario hilar los contenidos para comprender el mensaje de toda la unidad de este capítulo. El domingo pasado Jesús multiplicaba los panes y esa multiplicación de los panes es un signo que no comprendieron y por eso terminaba la lectura del domingo pasado. Dice: al ver ese signo querían agarrar a Jesús para hacerlo rey, pero él se fue solo a la montaña. Y de hecho, cuando llegan, después los discípulos pasan, Jesús va al otro lado del mar de Galilea y la gente lo sigue hasta Cafarnaúm. Y cuando llegan ahí: ¿cuándo llegaste? Y Jesús les dice: ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron hasta saciarse. Entonces, la multiplicación de los panes es un signo, y un signo es una realidad sensible que hace referencia a otra, y esa otra realidad la gente no la supo comprender. Y por eso tenemos este largo discurso del pan de vida que empieza hoy, pero que va a seguir los próximos domingos, en los cuales Jesús va develando progresivamente qué es lo que significó este signo. Y este signo está también iluminado por la primera lectura del libro del Éxodo. El pueblo liberado de la esclavitud de Egipto se alegra por ser libre, pero pronto descubre que la libertad supone también la responsabilidad. Y ahí se quejan, porque en Egipto eran esclavos pero tenían pan en abundancia. ¿No te dijimos que queríamos comer la cebolla de Egipto y nos trajiste acá para morirnos de hambre? Entonces Dios le da la carne, las codornices por la noche, y dice: y en la mañana encontrarán, cuando se salga la escarcha, un granulado, y ese será tu pan. Y los vieron ese granulado y decían: ¿qué es esto? Que como todos ustedes saben, en hebreo se dice manhu. ¿Qué es esto? De ahí viene maná. Y dice: les daré carne de noche y le daré pan de mañana para que sepan que soy el Señor. Es decir, el pan, la carne y el pan no es solamente para que se alimenten,
sino para que descubran quién es el que los está alimentando. Del mismo modo que Jesús multiplica los panes no solamente para satisfacer el hambre, sino para que descubran cuál es el pan de vida. Entonces, como no lo descubren, Jesús empieza a hacer proceso con ellos para progresivamente ir descubriéndolo. Y este pan de vida, en el pasaje que estamos leyendo, no es el pan eucarístico, porque no habla de comer, sino que termina diciendo, cuando le dicen, danos de ese pan, y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá nunca sed. Es decir, todavía no es el pan eucarístico. Jesús no habla todavía de comerlo, como va a hablar más adelante, en los próximos domingos lo vamos a leer, sino que en primer lugar habla de creer en Él y de ir a Él. Entonces, no nos adelantemos, porque hay veces que por adelantarnos no nos damos cuenta la riqueza que tiene el proceso que Jesús va haciendo. Entonces, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el pan que perece, sino por aquel que permanece para la vida eterna, el que les dará mi Padre que está en el cielo, porque Él, que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es quien Dios ha marcado con su sello. Pregunta de la gente. Este es el momento que todos ustedes se ponen a meditar, bajan la cabeza y no tienen idea de que lo que estamos tratando, este pan de vida se capta con la fe, como vamos a ver, y el oído. Y por eso le dicen, ¿qué obras tenemos que hacer para realizar las obras que Dios quiere? Los judíos y todo el ambiente del Evangelio es judío, fuera de cuando Jesús sale de la tierra de Israel, leían la Escritura y habían descubierto 613 preceptos en la Escritura. Cuando leyeron el Pentateuco o la Torá, descubren 613 preceptos, 365 positivos, hay que hacer esto, y el resto negativos. Esas eran las obras de la ley y las hacían. Entonces, ¿qué obras tenemos que hacer? De estas 613, ¿cuáles tenemos que hacer? Y Jesús no dice estas obras, hay una obra. La obra que el Padre quiere es que ustedes crean en su enviado. Entonces, hay una única obra que el Padre quiere. ¿Y cuál es esa obra que el Padre quiere? Que ustedes crean en su enviado. En el Evangelio de Juan hay solamente 2 mandamientos. El mandamiento del Padre, que es la obra del Padre, que es creer, y el mandamiento de Jesús, que es amar. Y hay una relación intrínseca entre estos 2 mandamientos porque el amor es el fruto maduro de la fe. La fe se manifiesta maduramente en el amor. Y por eso Jesús lo primero que pide es la obra que el Padre quiere, es que ustedes crean. Y creer en el Evangelio no es profesar una serie de verdades. Muchas veces nosotros identificamos la fe con una serie de verdades, que de hecho en cada misa lo profesamos, el credo. Entonces nosotros decimos, sí, creo, todo esto creo, firmo. Pero la fe en el Evangelio no es profesar una serie de verdades, sino que la fe en el Evangelio es un encuentro con una persona viva. Por eso al final del Evangelio dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Está asimilando el creer con ir a Jesús. Creer es encontrarnos con Jesús. Y eso no es algo obvio, porque todos nosotros estamos aquí como comunidad de fe,
que creemos en Jesús, pero hay veces que nuestra fe va asumiendo ciertas rutinas que nos hacen perder de vista el centro. Y el centro de la fe es una persona, que es Jesús, muerto, resucitado, presente en medio de nosotros, el Salvador, con el cual nosotros nos encontramos a través de la fe. Y el domingo en que nos reunimos, porque es el día del Señor, domingo es día del Señor, el domingo es el punto culminante de nuestra manifestación de fe, en el cual como comunidad nos reunimos para escucharlo y para recibirlo en su cuerpo y su sangre. Pero nosotros no somos cristianos de domingo exclusivamente. Es cierto que el domingo es un punto culminante y el dolor que me provoca ver asientos salteados, ¿no? Porque la bendita pandemia esta, que gracias a Dios está cesando, nos provocó toda esta cuestión del protocolo, que hubo que cerrar la puerta, me parece, porque tenemos 130 personas y ojalá pudieran venir 130.000. Había un grupo durante los primeros 4 siglos, la Iglesia no podía celebrar públicamente y por eso celebraban, el domingo era un día laborable en el Imperio Romano. Entonces la Iglesia celebraba en la madrugada para terminar cuando amanecía y después irse a trabajar. Y en muchos lugares estaba prohibida esa celebración, entonces una vez atrapan a un grupo de cristianos y les prohíben celebrar el domingo y decían, sine domenica non possumus, sin el domingo no podemos. Porque era tan fuerte esa dimensión de la celebración del domingo. Pero no somos cristianos solamente de domingo, sino que el encuentro con el Señor no es, me encuentro con el Señor el domingo, ya está, y digo, bueno, chao, hasta el domingo que viene. Sino que el encuentro con el Señor es cotidiano y queremos que modele todas las dimensiones de nuestra vida, nuestra dimensión familiar, nuestra dimensión profesional, nuestra dimensión laboral, los vínculos que nosotros tenemos. Porque toda relación con otra persona que nos resulta importante modifica todos los vínculos. Entonces, nuestra fe, creer, es encontrarnos con el Señor. Y el encuentro no es solamente un encuentro, y particularmente el encuentro eucarístico en la Eucaristía de cada domingo, no es solamente un encuentro para comulgar la hostia. Una vez, ustedes saben que yo tuve una parroquia en Marte, porque era otra parroquia, y si no empiezan, ¿verdad dónde fue? En Marte. Y cuando estaba en Marte, celebraba la misa y al final de la misa viene una persona y dice, ¡ay, padre, llegué solo para la comunión! ¿Me vale la misa? No saben lo que me dolía esa pregunta. ¿Me vale la misa? Es como si vos llegaras al cumpleaños de alguien y le decís, llegué solo para la torta. ¿Me vale el cumpleaños? El cumpleaños no vale. La misa es un encuentro. ¿Cómo le das valor al encuentro? Y este capítulo 6 que estamos leyendo del Evangelio de Juan es una gran catequesis eucarística, en la cual la dimensión eucarística, es decir, comer mi carne y beber mi sangre, es al final, pero al principio hace toda esa pedagogía progresiva para hacer comprender a los discípulos el camino que va haciendo a través del encuentro con Él. Y este encuentro con Él, que es creer, la fe, como dice San Pablo, viene por el oído y el oído viene por la palabra de Dios. Entonces, escuchar la palabra es Dios que nos habla. Es Jesús que está partiendo el pan de la palabra con nosotros. Esto no es accesorio, no es un accesorio para después llegar al altar. Es parte intrínseca de nuestro encuentro, porque
Uno no va a la casa de alguien a comer y no, me callo, me siento y como. No, hay todo un encuentro previo que hace que la comida sea plena. Entonces, esta primer parte del discurso del pan de vida, que empieza con esta pregunta, la obra que el Padre quiere es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado, y después, ¿qué señal haces para esto? Moisés, Dios nos dio el pan del cielo. No fue Moisés que les dio el pan del cielo, dice Jesús, es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es el que baja para dar vida al mundo. Danos de ese pan. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces, creemos en Jesús yendo a Él. Nos alimentamos de Jesús escuchándolo, yendo a Él. La palabra es el primer alimento. Y la palabra es el alimento que nos modela para prepararnos para la comunión. Y por eso también en el ministerio público de Jesús, Jesús está 3 años predicando el Evangelio, enseñando a sus discípulos, sanando a los enfermos, expulsando demonios, y al final de esos 3 años se sienta con los discípulos para celebrar la Eucaristía. No los convocó y les dijo, celebremos la Eucaristía, sino que hace todo este itinerario. Y hay veces que nosotros pensamos, hay veces que tenemos la Eucaristía como si fuera un talismán de salvación. Y es mucho más que eso, es Jesús, al cual accedemos preparándonos, encontrándonos con Él en la palabra. Entonces, este itinerario que hace el Señor en el Evangelio es el itinerario pedagógico que también hace la Iglesia en cada una de las Eucaristías. Y no es la liturgia de la palabra, y por eso tenemos la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y las dos tienen la misma dignidad. Y hay veces que tenemos esa cosa de el talismán, el ídolo de la salvación, la Eucaristía. Es Jesús, tanto como es Jesús que nos habla en su palabra. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder descubrir la belleza del encuentro con Él. Él nos habla. Y la palabra del Señor lo vamos a ver un poquito el próximo domingo, no el otro. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así como el pan de vida, Jesús en su Eucaristía es pan de vida, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, Él nos vivifica por la palabra, así como en el Génesis, la creación es por la palabra. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. E hizo al ser humano su imagen y semejanza, varón y mujer lo creó. La palabra, y después en el capítulo 2 del Génesis, modeló al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su rostro espíritu de vida, y el hombre empezó a vivir. Mis palabras son espíritu y son vida. El Señor nos vivifica por su palabra, y vivos y modelados por la palabra, comulga con nosotros en la Eucaristía. Vamos a pedirle que estemos atentos para dejarnos modelar y dejar que esa palabra, que es espíritu y es vida, entre y modele en nosotros nuestra vida, para hacer de nuestra vida esa capacidad de comunión. Y cuando hacemos comunión con el Señor, hacemos también comunión con los demás, porque el Señor se une a todos. Entonces, no hacemos una comunión personal. La comunión personal nos une al Señor y nos une a todos aquellos a quienes el Señor está unido. Entonces, la comunión es intrínsecamente comunitaria. Comulgar con el Señor nos hace entrar en comunión unos con otros.
Vamos a pedirle al Señor entonces que, modelados por la palabra, nos prepare para el encuentro, haga, realice, actualice ese encuentro para que, movidos por Él, podamos ser portadores de su presencia para aquellos a quienes el Señor nos envía.